Hola estudiantes, hoy vamos a ver el trabajo práctico número 3 que trata sobre la crisis de 1873 y la reconfiguración del capitalismo hacia el imperialismo o el imperialismo capitalista. ¿Sí? Em, para esto ustedes recuerden, el trabajo práctico número 2 habíamos visto la segunda fase de desarrollo industrial, en la segunda fase de la revolución industrial que permitió el mayor crecimiento del capitalismo a partir de nuevas tecnologías, de nuevas maquinarias, de nuevas industrias, nuevo desarrollo de el transporte y las comunicaciones, eh, lo que permitió generar una economía mundial, un comercio cada vez más desarrollado entre los países, al que se le llamó División Internacional del Trabajo. Esta División Internacional del Trabajo suponía que todos los países se especializaban de acuerdo a las ventajas que tenía su economía, su desarrollo social y material, y de las características naturales que poseía dicho país para especializarse en la producción de un bien que iban a vender al mercado mundial. Había países que son el centro, que tienen el control en el capitalismo, que son los países industrializados, son los países más ricos y que tienen mayor poder adquisitivo, más riquezas, más industrias, más fábricas y más capital. Y por el otro lado, países que se iban a dedicar a vender al mercado mundial materias primas y alimentos, que son los países de la periferia y que son por lo general los países más pobres, ¿sí? Como es el caso de casi toda la región de América Central y América del Sur. Y por el otro lado habíamos visto cuál era la ideología del liberalismo económico que decía y que beneficiaba a la burguesía, en la cual se sostenía que el Estado no debía intervenir en la economía y que el Estado solo se tenía que dedicar a el control social y permitir el orden en los estados, pero no debería interferir en la economía, que se autorregulaba a partir de el propio funcionamiento del mercado, donde los precios y el salario se regulaban a partir de la oferta de la demanda, o sea, a partir de los que venden y los que compran del mercado, ¿sí? No era necesaria la intervención del Estado. Que el Estado no intervenga en la economía beneficia a la burguesía, porque le permite libremente pagar salarios bajos, no pagarle jubilación, no pagarle obra social, ni vacaciones, ni licencias por maternidad o por enfermedad a los trabajadores, porque si el Estado no hace esas leyes que obligue a la burguesía y le dé derechos a los trabajadores, justamente la burguesía no necesitaba gastar dinero en mejorar la condición de vida de los trabajadores. Por lo tanto, la no intervención del Estado en la economía siempre iba a beneficiar a la clase burguesa, iba a ir en contra de la clase trabajadora y le iba a permitir a la burguesía una mayor explotación de esos sectores. Ahora bien, el mayor desarrollo tecnológico que permitió la segunda fase de la revolución industrial logró que ahora se produzcan muchísimos más bienes en menor costo y en menor tiempo. Por lo tanto, se incrementa la cantidad de productos industrializados que se venden. A su vez, ya no solo Inglaterra es el único país industrializado, sino que ahora tiene la competencia de otros países que se están industrializando,
como por ejemplo Alemania, Estados Unidos, Bélgica, Francia, ¿sí? Son otros países que logran un desarrollo industrial y empiezan a competir con las industrias y a colocar también sus productos industriales en el mercado mundial. Y también por el otro lado aparecen otros países que se van incorporando como productores de materias primas y alimentos, ¿sí? Argentina, Australia y otros países, grandes países productores de alimentos, por ejemplo, ¿sí? Empiezan también a competir por colocar sus productos en el mercado mundial. ¿Qué es lo que genera esto? Genera la crisis de 1873, que fue una crisis, como el texto bien lo marca, una crisis de sobreproducción. Se caracteriza por el exceso de producción que se vende al mercado mundial y la falta de demanda, ¿sí? Quiere decir que hay más productos disponibles que cantidad de personas dispuestas o países dispuestas a comprarlo. Por lo tanto, al haber cada vez más productos, el precio empieza a disminuir. Si fuera al revés, que hay muchos compradores y pocos productos disponibles, pocos vendedores, el precio aumentaría. Con esta crisis de sobreproducción hay dos consecuencias importantes que tienen que ver con la caída de los precios, porque hay muchos productos y pocos compradores, por lo tanto el precio cae, y por el otro lado, que el precio caiga significa que caen los beneficios que tienen las empresas, o sea que los empresarios o los burgueses empiezan a perder dinero o a no ganar tanto, a no tener tantas ganancias. Pero a quien golpea más esta crisis económica siempre es a los sectores más vulnerables o a los sectores que menos tienen, ¿sí? Los obreros, cuando las fábricas cierran, cuando las empresas, por ejemplo, cierran, ¿sí? Los trabajadores se quedan sin su salario, por lo tanto se hace difícil de nuevo conseguir empleo y se hace difícil mantener a sus familias, el alquiler. Y lo mismo pasaba con los pequeños campesinos, que los precios de los productos agrícolas, los productos alimentarios habían caído y también al no poder vender sus cosechas o a venderlas a precio bajo, después no podía recuperar el dinero necesario para volver a plantar, a producir, perdía sus tierras, ¿sí? Por lo tanto, tanto los campesinos más pobres como los sectores obreros fueron los sectores más damnificados por la crisis. Muchos de los trabajadores que perdían su trabajo, los campesinos que perdían sus tierras, migraron hacia América, por ejemplo, ¿sí? Este es uno de los momentos en que empieza la migración masiva de los europeos hacia América. Recuerden que Argentina, en el caso de Argentina, los que mayormente vinieron fueron italianos y españoles, ¿sí? Todos estos afectados por la crisis, en muchos casos terminaron en América, ¿sí? Ahora bien, en el trabajo práctico ustedes tienen una definición de crisis económica, porque ¿qué es una crisis económica en sí? Es cuando un país o varios países, ¿sí?, se encuentran en una situación de riesgo o recesión económica. Quiere decir que la economía está funcionando cada vez peor, atraviesa una mala situación. ¿Cómo se puede ver esto? Es que aumentan los niveles de pobreza, la gente pierde los empleos, hay disminución de salarios, hay cierre de industrias, cierres de bancos, aumenta el endeudamiento público y privado. Cuando las empresas piden dinero, se endeudan y después tienen que cerrar porque no pueden pagar eso, lo mismo que el Estado, cuando pide dinero como el Fondo Monetario Internacional y después no puede pagarlo, ¿sí? El cierre de las industrias, el aumento de los precios o la inflación, o incluso la pérdida de valor o devaluación de la moneda. Son todos los casos que estamos atravesando justamente
en la crisis económica actual argentina. Estas son las características que se dan más o menos similares, con más o menos características en una crisis económica. Esta es la misma, la crisis económica. Primero entendemos el concepto para luego hablar sobre la crisis esta que está atravesando en 1873. Bien, como ya les digo, los sectores que más sufren una crisis siempre son los sectores populares, inclusive pensémoslos en la Argentina actual. Los mayores niveles de empleo o de empleo informal los sufren los sectores, los que le llaman los que viven de changas o los sectores en trabajo negro o informal, ¿sí? Y también los sectores obreros o la clase media, que son los que empiezan a recibir cada vez menos sueldo, su sueldo vale cada vez menos porque la plata vale menos, y le aumentan todos los productos, todos los servicios, todos los impuestos, y por lo tanto cada vez tiene menos poder adquisitivo y cada vez se le hace más difícil sobrellevar su situación familiar o personal. Por eso hablamos de que estos sectores van a ser los primeros que se van a enfrentar o a tratar de resistir la crisis económica y tratar de organizarse, se agrupan políticamente, realizan huelgas, manifestaciones y luchan para cambiar la situación. Bien, por eso es que las crisis económicas, por lo general, la mayoría de las veces, traen crisis sociales. Quiere decir que parte de la sociedad demuestra ese descontento y sale a luchar, a manifestarse y a cambiar la situación en la que se encuentra. Y sobre todo porque son los sectores que menos plata tienen y menos capacidad de ahorro para sobrellevar una crisis. Son los sectores que más sufren, los sectores que más rápidamente pierden el empleo, los sectores que más rápidamente pierden las propiedades, quedan en las calles y componen la gran masa de pobreza que crece y crece en las crisis económicas. Bien, esta crisis de 1873, entonces, que es una crisis de sobreproducción, tanto los productos industriales como las materias primas y alimentos se producen en gran cantidad de países y que empiezan a competir, cada vez son más, tanto los productos industriales como las materias primas y alimentos, se produce gran cantidad y no hay demanda o no hay compradores capaces de adquirir o comprar toda esa cantidad de productos. Por lo tanto, por eso se habla de sobreproducción. Sobreproducción industrial, sobreproducción de alimentos y materias primas. Y como estos países están todos interconectados, recuerden ustedes que hay una división internacional del trabajo en donde hay países centrales, países periféricos, cada uno vende sus productos. Por lo tanto, todos estos países están interconectados. Venden una cosa, compran otra, ¿sí? Todos dependen del mercado, o compran o venden los productos que necesitan. Por lo tanto, esta crisis se vuelve una crisis mundial, porque justamente va a afectar tanto a los precios de quienes venden materias primas y alimentos y de quienes venden productos industrializados. Por eso hablamos de que es una crisis global, una crisis capitalista global, y no va a ser la única que hay, por eso también se denomina el término de crisis cíclicas del capitalismo, porque el capitalismo va a entrar reiteradas veces en crisis, periodos de crisis, de economía en crecimiento, crisis, economía en crecimiento, crisis, ¿sí? Por eso es cíclico, porque en los países la economía mundial va a crecer y a decrecer en forma de ciclos económicos. ¿Sí? Una cantidad de años hay crecimiento, otra cantidad de años hay crisis, y así sucesivamente. La crisis permitió repensar, reevaluar y cambiar, ¿no? Por eso hablamos de que los periodos de crisis también son periodos de grandes cambios. Bien, a partir de la crisis de 1873 se empieza a cuestionar la idea del liberalismo, ¿sí? Porque el liberalismo se ve que no funcionaba. Cuando había una crisis,
justamente era el Estado el que no intervenía en la economía y no podía hacer nada para cambiar o alterar el funcionamiento de la economía y volver a llevar a un periodo de prosperidad económica o de crecimiento económico, ¿sí? Por eso, una de las primeras cosas que se va a cuestionar es el liberalismo económico, es la no intervención del Estado. El Estado, por lo tanto, va a plantear distintas formas para salir de esta crisis. Primero, va a cuestionar la idea de no intervenir en la economía y no va a dejar librada ya la economía al libre mercado, ¿sí? Va a empezar a intervenir poco a poco en la economía, ¿sí? Los gobiernos, por ejemplo, se van a oponer a esta libertad de intercambio entre los países, es decir, no cobrar impuestos a los productos que ingresaban, ni que te cobren impuestos a los productos que vos vendés, ¿sí? Al contrario, los gobiernos van a ensayar las medidas que se llaman proteccionistas. ¿Qué quiere decir esto? Se intenta proteger en una crisis en donde se cierran industrias, se intenta proteger la producción local, las industrias locales o los productores de alimentos o la extracción de materias primas, ¿sí? Se intenta proteger de la competencia externa mediante la implantación de aranceles, de impuestos a los productos industriales que entran a los países. Es decir, pero por otro lado, los países salen a buscar mercados, o sea, salen a buscar compradores, pero no lo hacen a partir de ofrecerle sus productos, digamos, sino que lo hacen a través de obligarlos a comprar sus productos porque comienza una nueva política expansiva imperial. Quiere decir que los países industrializados, los países más ricos, comienzan a crear imperios a partir de la conquista militar y de crear un sistema de colonias que le permita, ¿sí? Tener nuevos mercados donde colocar sus productos. Bien, por lo tanto, dejar o alivianar esa saturación, esa sobreproducción que tenía el mercado, ¿sí? Si yo sigo produciendo la misma cantidad de bienes que están saturando el mercado, tengo dos formas: o produzco menos o agrando ese mercado, o sea, agrando la cantidad de compradores. ¿Cómo agrando la cantidad de compradores? Es ofreciendo mis productos en nuevos lugares o, como la decisión que toman los estados y las empresas en estos momentos, es la conquista y la incorporación forzosa de nuevos territorios que van a ser sus futuras colonias a el mercado mundial, ¿sí? Asia y África y Oceanía van a ser conquistadas militarmente, se les va a imponer un gobierno desde la metrópoli, desde los estados, empiezan a proteger sus industrias con el proteccionismo y por otro lado a salir a conquistar nuevos territorios en una nueva fase que se va a llamar capitalismo imperialista, porque los países industrializados con mayor poderío económico y militar van a salir a conquistar los países en África, Asia y Oceanía y a repartírselo entre ellos como zonas de influencia o zonas colonizadas, ¿sí? Esto quiere decir que se deja de lado la idea del liberalismo económico. Una de las ideas de este liberalismo económico era que el Estado no intervenía en la economía. Pues ahora empieza a intervenir en la economía. Ahora también las empresas, ¿sí?, buscaron soluciones para salir de esta crisis y su interés siempre radica en aumentar los beneficios o aumentar las riquezas obtenidas a partir de la producción y el comercio y también de disminuir los costos. ¿Cuáles son los cambios entonces que las empresas van a hacer y los burgueses van a hacer
para obtener cada vez mayor ganancia son la incorporación de la gestión científica o una nueva organización del trabajo dentro de la fábrica, que vamos a ver los dos modelos, que son el Taylorismo y el Fordismo. Y la otra implementación va a ser la concentración empresarial de las grandes empresas. Quiere decir que las empresas cada vez se van a hacer más grandes y van a concentrar, se van a concentrar en monopolios y oligopolios, que ahora también lo vamos a ver. Y por otro lado se da el nacimiento del capital financiero, quiere decir que los bancos empiezan a prestar e inclusive a comprar y a invertir en las grandes empresas, que va a hacer que las grandes empresas solo accedan a los créditos y a las nuevas tecnologías por parte del dinero que les presta los bancos o el dinero que invierte los bancos, y que por lo tanto van a ser los que están más preparados para competir por mayores mercados o competir para expandirse. Y las pequeñas empresas y las medianas no llegaban a estos créditos, no podían incorporar nunca la tecnología y por lo tanto no podían aumentar los beneficios, si no se podía producir más y a menor costo, y por lo tanto, en líneas generales, siempre tenían que cerrar sus puertas o ser vendidas a las grandes industrias que ya estaban conformadas y que cada vez crecían más y se volvían más internacionales a partir del dinero prestado por los bancos y los prestamistas privados. Ahora, ¿qué sería la organización científica o la nueva organización del trabajo dentro de las fábricas? Quiere decir que se implementan programas científicos que permiten a las industrias aumentar el beneficio a los empresarios. ¿Cómo? A partir de que se incorpora la medición y el control estricto de cómo el trabajador podía producir más en menor tiempo, ¿sí? Entonces, la ciencia fue utilizada acá al servicio de las industrias para aumentar el tiempo de trabajo del obrero, el tiempo, mejorar ese tiempo de trabajo, mejorar la producción de lo que llega a producir un obrero a partir de los aportes del Taylorismo y el Fordismo, que son Taylor y Ford quienes implementan en sus fábricas, que buscaban evitar que el obrero pierda tiempo y cómo se puede maximizar y organizar mejor los distintos trabajos que se hacen dentro de la fábrica para no perder el tiempo de traslado del material, perder el tiempo del obrero en el desplazamiento a buscar piezas y demás, ¿sí? Siempre lo que se buscaba era obtener mayores beneficios y que el trabajador pueda realizar mayor cantidad de trabajo en el menor tiempo posible, ¿sí? Por ejemplo, bien, el trabajador empieza a hacer una parte solo del producto, no tiene que desplazarse por toda la fábrica, se aísla a los trabajadores para que trabajen más rápido, sin distracciones, se le asignan tareas específicas y los materiales necesarios en su lugar para que no tenga que recorrer toda la fábrica, y se le da mayor pago cuando producen más, ¿bien? Por lo tanto el obrero se va a... y un control estricto de los capataces sobre el trabajo de los obreros. En cambio, Henry Ford ya propone e introduce la cadena de montaje, que es la máquina que traslada sola todo el producto a las diversas etapas de fabricación. Por lo tanto, el obrero ya está quieto,
realizando un trabajo muy específico y el producto es movido a través de la cadena de montaje, ¿sí? Que traslada el producto en las siguientes etapas, donde se va desarrollando el producto, lo va moviendo por toda la fábrica y el obrero está quieto en su lugar haciendo la tarea específica. El obrero cada vez pierde más autonomía y tiene que trabajar al ritmo de la máquina. Si la máquina hace en una pasada 50 motores, por ejemplo, y tu función es apretar la tapa del cilindro, el obrero tiene que ir apretando toda la tapa del cilindro que la máquina va pasando. ¿Bien? O sea que el obrero cada vez más se ve obligado a trabajar al ritmo de la máquina y se vuelve cada vez menos autónomo y más dependiente de esa máquina, ¿sí? Y los ritmos de trabajo son cada vez más exigentes con los obreros. Bien, ¿y qué sería la concentración empresarial, por el otro lado, y el nacimiento del capital financiero? ¿Sí? ¿Qué significa el término concentración empresarial? Concentración empresarial es la tendencia de las empresas más grandes a controlar el mercado y a eliminar la competencia. De esta manera se busca disminuir la competencia y aumentar las ganancias de las grandes empresas. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, las empresas se concentran, se aglutina toda la producción de un bien en una o varias empresas. Cuando una empresa controla un determinado producto en un determinado mercado, es monopolio, y cuando un par de empresas lo hacen, es oligopolio. Por ejemplo, en Buenos Aires solamente Edesur brinda el servicio eléctrico. Por lo tanto, Edesur no tiene competencia, ¿sí? La única empresa que brinda el servicio eléctrico es Edesur. Edesur constituye un monopolio, tiene el monopolio del servicio de electricidad y por lo tanto puede disponer de poner los precios que quiera, puede disponer de mejorar o no el servicio, de invertir o no en el servicio y de obtener mayores beneficios, porque total no tiene competencia, nadie puede competir para bajar los precios, nadie puede competir para eh, introducir nuevos adelantos tecnológicos que lo obliguen a esta empresa a desarrollar un mejor servicio y demás. Y un caso de oligopolio donde pocas o un puñado de empresas, un par de empresas controlan un mercado o una producción en un determinado mercado, es el ejemplo de las empresas de telefonía móvil en Argentina. Claro, Movistar y Personal tiene la concentración de la telefonía móvil en Argentina, o sea que no hay una verdadera competencia porque hay un oligopolio, son pocas empresas, grandes empresas que son muy pocas, que controlan el mercado de celulares en Argentina. Ahora, claro, Movistar y Personal ofrecen servicios similares, se ponen de acuerdo para fijar los precios, invierten más o menos porque como no hay otra empresa que compita con ellos tres, no es necesario demasiada inversión y lo que sí obtienen grandes ganancias. ¿Por qué? Porque no hay nadie que les dispute el mercado ni tienen que competir con otras empresas o muchas empresas para un mismo mercado. Claro, Movistar y Personal constituyen un ejemplo de oligopolio. Bien, y estas grandes empresas que se concentran y logran eh, controlar un determinado mercado de un bien, ¿sí? A su vez se ven beneficiados por esto que dijimos, que los bancos y los prestamistas, ¿sí? Les otorgan grandes créditos o directamente compran esas industrias y aplican nuevas tecnologías. Cuando vos incorporas nuevas tecnologías, podés obtener mayores beneficios porque esta tecnología te permite a vos reducir los costos, aumentar la cantidad de productos, vender cada vez más por el mismo tiempo de trabajo. ¿Sí? Bien. Ahora sí,
una de las salidas conjuntas, o sea, que se planteó desde los estados y desde las empresas, fue la necesidad del imperialismo, que funcionaba libremente entre los países ricos y los países pobres. Vamos a tener la incorporación de varios países a través de la fuerza a este sistema capitalista. Esto es lo que se denomina la fase imperialista del capitalismo, que es cuando entre 1875 hasta la Primera Guerra Mundial es la era de los grandes imperios, ¿sí? ¿Por qué se habla de imperio? Imperio, recuerden que es cuando un país logra conquistar y someter a diversos pueblos, ¿sí? Acá en este caso, el imperialismo se produce cuando los países centrales como Inglaterra, Francia, Holanda, Bélgica, Alemania, Estados Unidos, en menor medida, Rusia, Japón, logran conquistar otros territorios, ¿sí? Y convertirlos en colonia, o sea, dominarlos y anexarlos como colonia. No solo que esto va a permitir, por un lado, que la metrópolis obtenga mayores estatus a nivel de país, porque se convierte, cuando los países se hacen imperios cada vez más grandes, les permite una mejor posición a nivel mundial y convertirse en los países más temidos o los países más respetados del mundo, ¿sí? Pero también les permite aumentar su poderío económico y militar, ya que cuentan con la metrópolis industrializada. Los países más ricos necesitaban nuevos mercados donde vender sus productos y necesitaban cada vez más materias primas y materias primas para las industrias y alimentos para la población, que esto se iba a conseguir en las colonias, ¿sí? Las colonias eran lugares donde se extraían alimentos y materias primas, ¿sí? Por ejemplo, ahí ustedes tienen el texto, en Medio Oriente se obtiene el petróleo, el caucho, el estaño en Asia, Sudamérica, el cobre, que le permitía, ¿sí?, a esos países ricos obtener materias primas y alimentos, pero también era un lugar donde se vendían los productos industrializados, ¿sí? Entonces, estas colonias se iban a incorporar al mercado mundial como especialistas en la producción de un bien para ese mercado, y sobre todo para las metrópolis o los países más ricos al que iban a empezar a pertenecer luego de la conquista militar y dominación política. ¿Cómo era posible que en este momento se permitiera que se dé una expansión imperial? O sea, que un país pueda conquistar a otro, ¿sí?, imponerle su gobierno y no permitirle su independencia o su autogobierno. Hubo varias justificaciones ideológicas para permitir esto. En primer lugar, algunas de las justificaciones tienen que ver con el nacionalismo. Bien, los países industriales planteaban que eran superiores, ¿sí?, que su nación era superior, política, económica, cultural y racialmente, sobre las demás naciones, estas naciones indígenas que se encontraban en África, Asia y Oceanía, y por lo tanto estos países atrasados o salvajes debían ser conquistados para que la nación que la nación conquistadora, la nación europea, le imponga, ¿sí?, su cultura y le permita alcanzar la civilización o el desarrollo de la cultura europea, ¿sí? O sea que se justificaba la invasión militar y la dominación política a partir de decir que eran pueblos atrasados y que estos pueblos atrasados podían convertirse en pueblos civilizados a partir de que los europeos le enseñen su cultura
y sus tradiciones, ¿sí? Porque según esta teoría, digamos, las naciones europeas eran las naciones más desarrolladas. La ciencia también jugó un papel importante. ¿Por qué? Porque la ciencia justificó la colonización a partir sobre todo de el desarrollo de teorías como la de Darwin, ¿sí? Si ustedes creo que ya la tienen que conocer, a la teoría de Darwin, que habla de la evolución de las especies animales, ¿sí? Que las especies animales se adaptan al medio, y que su supervivencia depende justamente de su adaptación y su selección natural, donde las especies más fuertes que se adaptan al medio sobreviven y las más débiles se extinguen. ¿Bien? Pero esta teoría es llevada al campo de las ciencias sociales por Spencer y que se denomina darwinismo social, ¿bien? Que dice que como las especies animales, las especies sociales o las distintas sociedades y culturas también deberían evolucionar, ¿sí? Evolucionan hasta la fase de mayor desarrollo que serían las sociedades, ¿sí? Europeas, según esta teoría. Bien, ¿y cómo deberían evolucionar? Se pasa de estas sociedades primitivas, bien, a las sociedades industriales a partir de, como dijimos, y como sostienen las teorías nacionalistas, a partir de que los europeos puedan enseñar su cultura a estos países atrasados. Pero lo más importante es que esto justifica y sostiene que los países más fuertes o las culturas más fuertes son las que tienen mayor posibilidad de adaptarse al medio y que los países y las culturas más atrasadas son las que deberían desaparecer o no importa que fueran eliminadas de la Tierra, de la faz de la Tierra, ¿sí? Por lo tanto, estas teorías son las que permiten y justifican varios genocidios que cometieron los países industrializados en sus colonias, ¿sí? Y por otro lado, también sostiene que al interior de los países, las personas más ricas y las personas más pobres dependen de el individuo cómo se adapta al medio, ¿sí? Por eso dice que el problema de que las clases sociales o las clases pobres es un problema de baja adaptación al medio, quiere decir que los más ricos son los que mejores se adaptan al capitalismo y por lo tanto son los que tienen mejor posición económica dentro de la sociedad y que la pobreza es un problema de falta de aptitudes individuales para adaptarse al medio, al capitalismo. Por eso justamente no solo el darwinismo justifica el imperialismo o las desigualdades entre las naciones y los pueblos, sino que también las desigualdades dentro de las propias naciones o los países imperialistas. Sí, obviamente que la teoría darwinista, el darwinismo social, es una teoría altamente racista, ¿sí? Con un contenido de odio racial sobre las razas inferiores y que va a tener su punto álgido, sobre todo en la Segunda Guerra Mundial, eh, con el nazismo y eh, la aplicación de la solución final o el holocausto sobre el pueblo judío. Ahora, ¿qué sucede con América Latina? Sí, América Latina no fue conquistada, estos países de América Latina, la mayoría ya habían adquirido la independencia de España, ¿bien? Estamos hablando del proceso del imperialismo, se dio en 1875 hasta 1914, ¿bien?
Por lo tanto, ya estos países de América Latina en su mayoría llevaban mucho tiempo con libertades políticas, ¿sí? O sea que se autogobernaban. ¿Qué pasa específicamente con América Latina? América Latina se encuentra protegida por la doctrina Monroe. La doctrina Monroe es una doctrina que se da en Estados Unidos por el presidente con el mismo apellido, que sanciona que América es de los americanos y cualquiera que país europeo o otra potencia imperialista de otro lugar quisiera conquistar algún país de los ya independientes, se iba a oponer a Estados Unidos. ¿Por qué lo hacía Estados Unidos? Claramente no era desinteresado, sino que Estados Unidos tenía ya sus propios intereses comerciales en América Latina y América del Caribe. Por lo tanto, América Latina, digamos, no sufre lo mismo que sufre Asia, África y Oceanía, que es un proceso de colonización y dependencia tanto política como económica de los países imperialistas y de mayor desarrollo industrial. Sin embargo, América Latina sí va a sufrir una dependencia económica, no política, pero sí económica. ¿Económica de qué? Sobre todo va primero de Inglaterra y después de Estados Unidos, de los créditos o los préstamos, ¿sí?, de dinero que le hacía estos países a los propios estados o a privados. Por ejemplo, para el estado puede ser para mejorar la infraestructura, puede ser tendido eléctrico, ferrocarril, caminos, puertos, o para los privados, mejores recursos o incorporar tecnologías para sus empresas, o inversiones directas, quiere decir que los países como Inglaterra, Estados Unidos, montaban su propia industria, fábrica, empresa acá en los países periféricos y se llevaban todas las ganancias obtenidas. Bien, estos países centrales empiezan poco a poco a controlar todas la economía de los países pobres o dependientes de América Latina. Comienzan a controlar la extracción de los minerales, la producción, los préstamos, los sistemas bancarios, la comercialización y la exportación de estos países, a partir de que son quienes disponen de dinero y pueden invertirlo en los países periféricos para luego obtener sus ganancias y controlar su economía. ¿Sí? Y de esta manera, a partir de controlar su economía, también tienen influencia a la hora de la toma de decisiones de las políticas de estos países. ¿Sí? Pero de ninguna manera en América Latina se da como en toda África, Asia y Oceanía, que es la conquista militar y la imposición de un gobierno, ¿sí? El imperialismo que aplica en América Latina es un imperialismo sobre todo económico, aunque también se dan algunas intervenciones militares en la mayoría de los países, ¿sí? El imperialismo aplica a partir de controlar la economía. Una vez que controla la economía, los resortes económicos, las principales actividades económicas de los países, también tienen influencia política, pero no en su mayoría, no una dominación militar y política, ¿sí?, sino una dominación. Entonces, en el trabajo práctico, primero tenemos un cuadrito que deberían leerlo, que es para más o menos tener una idea de lo que estamos haciendo ya y cómo nos estamos organizando y por qué hacemos cada trabajo práctico. Bien, y en la actividad número 1, lo primero que vamos a analizar es a partir de dos fuentes. La fuente 1, que es este texto, que habla sobre qué es una crisis económica y qué consecuencias tiene sociales una crisis económica, y la fuente 2 son estas imágenes que tienen acá de la crisis del 2001 en Argentina. Bien, y a partir de la lectura de esta fuente y de la fuente de las imágenes de la crisis argentina, ustedes deberían responder: ¿qué entiendes por crisis económica? ¿Cuáles son las consecuencias sociales
¿sí? ¿Cómo las relacionarías con las imágenes? Lo que vos lees, lo que se lee de las consecuencias sociales en la fuente número 1, ¿sí? Ustedes también deberían poder relacionarlo con las imágenes que muestran un saqueo, que muestran a la policía reprimiendo y acá retirándose de una manifestación, otro saqueo, organizaciones que piden que se vayan todos y que se organizan para manifestarse y luchar contra la crisis económica y quienes gobernaban en ese momento en Argentina. ¿Bien? Y en la C les pregunta, ¿qué harías ante una situación de crisis económica? Pregunta a tus tutores cómo hacen para sobrellevar la crisis actual que vive la Argentina y qué medidas les gustaría que se realicen para paliar esta situación. Bien, la primera es una respuesta de ustedes personales. ¿Qué harían ustedes si pudieran ante la situación de crisis económica? ¿Qué harían ustedes para mejorar esa situación, o la situación de ustedes o la de su familia? ¿Bien? Y la segunda es a los tutores preguntarles cómo hacen para sobrellevar la crisis actual y qué medidas les gustaría que se realicen para paliar esta situación. ¿Bien? Ustedes también pueden aportar lo que a ustedes les parece que se podría hacer para mejorar esta situación. Bien, en la 2, de acuerdo al material de lectura, o sea que ya tendrían que ir al texto, cuáles son las causas, de la crisis de 1873. Y aquí ya le pongo que tienen que tener en cuenta el concepto de competencia y sobreproducción. Recuerde que había mayores países industrializados y mayor cantidad de países que empiecen a vender materias primas y alimentos, y por lo tanto se da una crisis de sobreproducción. También podemos explicar qué es el concepto de sobreproducción. Bien. ¿Por qué fue una crisis global? Acá también hay que tener en cuenta el funcionamiento del comercio mundial a partir de la integración de los países en la División Internacional del Trabajo. ¿Sí? Al estar cada vez más relacionado y al caer los precios tanto de materias primas, alimentos, como de bienes industrializados, todos los países que comercializan y dependen entre sí, porque uno solo vende un producto y compra lo que necesita en el mercado mundial, claramente cuando empiezan a verse debilitadas las economías de todos los países, afecta a la propia por el solo hecho de depender de comprar los productos que no se producen en mi país en el mercado mundial, ¿sí? ¿Quiénes fueron los sectores más afectados por esta crisis y cómo lucharon para salir de esta situación? La actividad número C. Recuerden ustedes que en el texto también nombra, y que ya lo vimos, sectores trabajadores y sectores campesinos son los más afectados, y cómo luchan para salir de esta crisis, de esta situación. El siguiente cuadro. Acá este cuadro lo pueden hacer en sus carpetas, es un cuadro de síntesis, ¿sí? Donde se le marca lo que ustedes deberían explicar, ¿bien? Las soluciones, estamos viendo cómo se sale de la crisis. Tanto el Estado como las empresas plantean sus propias soluciones. Ustedes lo que tienen que ubicar en el texto, entonces, es cuáles son las soluciones del proteccionismo, explicar qué es el proteccionismo, y después explicar las características más importantes del imperialismo. ¿Bien? ¿Qué es el imperialismo? ¿Cuándo se da? ¿Cómo se da? ¿Quién conquista? ¿Quién es conquistado? ¿Bien? Y en el caso de las empresas, explicar qué es la concentración empresarial, que usted lo tiene en el texto, también lo vimos recién, y cuáles son las características más importantes de la gestión científica, que también lo vimos del Taylorismo y el Fordismo. Bien. En la 4 ustedes tienen que leer el material y responder cuáles son los principales postulados del liberalismo, tener en cuenta el rol del Estado en la economía y el libre comercio. Esto lo venimos trabajando en el práctico anterior, ¿sí? En el liberalismo económico, ¿qué rol tiene el Estado en la economía? ¿Debe intervenir? ¿No debe intervenir? ¿Y el libre comercio qué significa? ¿Qué significa la libertad de comercio para el liberalismo? Estas ideas del liberalismo comenzaron a ser cuestionadas, dice la B,
tanto por los estados como por las empresas. Ambos abandonaron estas ideas. Explicar con tus palabras las razones. La intervención activa del Estado en la economía a través del proteccionismo y el imperialismo. ¿Por qué se opone al concepto liberal de no intervención del Estado en la economía? Justamente, ¿por qué proteccionismo e imperialismo se opone a la no intervención del Estado? Justamente porque el Estado interviene. Y ustedes explican cómo el Estado interviene a través del proteccionismo y cómo interviene a través del imperialismo. Y el segundo punto dice, monopolio de grandes empresas que controlan el mercado. ¿Por qué se opone al libre comercio? Justamente porque si una empresa controla el mercado, no hay libertad de comercio, no hay libertad de competencia, ¿sí? Porque es uno solo el que controla y por lo tanto es uno solo el que pone los precios, el que decide si invierte o no, si la calidad del producto es buena o mala, si el costo es muy alto y se puede obtener los mayores beneficios y total nadie compite con ellos. En las 5 completar en sus carpetas las siguientes fichas sobre el imperialismo. Acá tendrían que poner toda la información que se solicita sobre la etapa de imperialismo, que la última parte tienen sobre el material. El tiempo en el que sucede este proceso. ¿Entre qué tiempo sucede el imperialismo? Los países imperiales, los países conquistadores, imperialistas, y los territorios coloniales. ¿Qué territorios se conquistaron, digamos? ¿Bien? Ahí ya, ustedes ya lo repetí varias veces, quiénes son los países que conquistaron y cuáles fueron los territorios conquistados. Las razones, tanto económicas como políticas, la justificación desde el nacionalismo como desde la ciencia, recuerden que esto también lo estuvimos viendo, el nacionalismo y el darwinismo social, ¿sí? Y el caso de excepción de América Latina, la doctrina Monroe y el proceso de América Latina en la que no es conquistada políticamente, pero sí económicamente y por qué. ¿Bien? Y en el 6, en su mapa mundial político, mapa mundi político, tendrían que pintar de un color a cada país imperialista y luego, como está en este mapa modelo, pintar todas las colonias que tenía, ¿sí? Después lo edito. Y en la 7, ustedes lo que tendrían que hacer es, si ustedes tuvieran el poder en algún país imperialista, esto es para que lo piensen, ¿sí? Si ustedes fueran el rey, el presidente o primer ministro, de acuerdo a la forma de gobierno en cada país, tendrían que escribir una pequeña carta a los ciudadanos explicándole por qué se opondrían a tener colonias, ¿bien? Y acá les dejo el formato de una carta. Bien, primero se pone lugar y fecha, ¿bien? Recuerden, tiene que ser una ciudad en uno de los países imperialistas, porque ustedes son el presidente, el primer ministro o el rey de alguno de estos países, ¿sí? Por lo tanto, tendrían que poner una ciudad de estos países que elijan, ¿sí? Y la fecha comprendida dentro del proceso. Cualquier fecha entre 1875 y 1914, ¿no? Y después, ¿a quién va dirigida? Me dirijo a los ciudadanos, como quieran ustedes, desarrollan el cuerpo explicando, según ustedes, por qué se opondrían a tener colonias, ¿sí? Se saluda, se despide, me despido usted atentamente, o sin otro motivo me despido, y se firma la carta.